Saludos a todos, mi nombre es Ricardo León Vázquez, soy docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín y vamos a presentar el tema de hongos, específicamente la parte de práctica de manejo y cultivo de hongos. En esta imagen se puede ver la presencia de los hongos en la cultura humana. De hecho, ya están presentes de bastantes maneras en culturas mesoamericanas y también sudamericanas, donde su presencia ha sido bastante importante por razones mágico-religiosas, incluso teológicas. Bueno, eso como una pequeña introducción. Hablemos ligeramente sobre el reino fungi, ligeramente porque hay bastante que comentar sobre este reino. En este reino nosotros encontramos organismos que típicamente tienen esta forma de una seta, es como una especie de paraguas, pero que comparten ciertas características para ser considerados un reino muy separado de las plantas y de los animales. Son organismos eucariontes, al igual que los animales, al igual que el ser humano, cuestión que es muy importante a nivel médico. Su pared celular está formada por quitina o puede ser ligninocelulósica. Son heterótrofos. No son capaces de producir su propio alimento, así como lo hacen las plantas. Más bien pueden utilizar sustancias que han sido preelaboradas por otros organismos, razón por la cual los hongos cumplen una función muy importante en lo que es degradación de material vegetal muerto, entre otros procesos que implican la renovación de materiales. Son ubicuos, están presentes en todo el mundo a diferentes niveles, en diferentes biomas, incluso están presentes hasta en desiertos, en asociaciones, en simbiosis con otros organismos, y su presencia ubicua se debe a que su transmisión es aérea en muchos de los casos. Pueden difundirse por vía aérea. No son fotosintéticos, a pesar de su apariencia similar a las plantas, no son capaces de realizar la fotosíntesis. No móviles, entre comillas, debido a que existen algunos hongos que si bien no se mueven completamente, pero sí su avance, su crecimiento es direccionado. Eso podría considerarse un tipo de movilidad en algunos casos. En cuanto a la micología médica, en el campo médico nos interesan los hongos que son capaces de producir enfermedades. Ese es el campo de estudio de la micología médica, no tanto los beneficiosos, más que todos los que son patógenos. Dentro de la micología médica se agrupan los hongos en tres tipos. Primero, los hongos filamentosos, que son los denominados mohos, los hongos levaduriformes, que son hongos unicelulares, que tienen bueno, la denominación de levaduras, y los hongos superiores, que son aquellos capaces de producir una seta. Estos más que todo entran en los casos de hicetismo, de envenenamiento por hongos. Pero en el campo microbiológico nosotros vamos a tomar solamente estos dos primeros grupos, filamentosos y levaduriformes. En cuestión a bioseguridad, en el manejo de hongos, tiene las medidas básicas más algunas que podemos mencionar. Aparte, pues, la medida de uso de mandil. No se debe pipetear los reactivos directamente. Los pisos de laboratorio deben estar limpios y si se limpian se debe utilizar una tela impregnada con desinfectante. Esto es sumamente importante. El área de trabajo se debe limpiar diariamente, debido a que como los hongos tienen capacidad de transmisión aérea, pueden estar presentes en el área de trabajo, así uno la haya limpiado el día anterior. Todos los días se debe limpiar. No se debe colocar plantas en laboratorio, debido a que son albergue de muchos hongos que son contaminantes, que podrían, en el menor de los casos, alterar los resultados o albergar quizás a hongos que podrían ser peligrosos para el ser humano.
No, de la misma manera, el hecho de no comer ni almacenar, no se debe guardar alimentos en el laboratorio, procura y evita la proliferación de hongos. Nunca se debe oler un cultivo de hongo. Antes de descartar los cultivos, se debe esterilizar por el autoclave. Muy bien, con todas estas medidas podemos avanzar a de dónde se va a tomar las muestras, dónde se pueden encontrar los hongos en el ser humano. En primer lugar, considerando los hongos superficiales, se puede encontrar en las uñas o en la misma piel. Para eso existen técnicas de raspado ungueal o epidérmico. Simplemente con una cuchilla o una cureta se raspa la uña y ese polvillo del raspado nos va a servir para realizar el análisis. También se puede tomar una muestra de pelos que se vean afectados por estructuras que parezcan ser hongos o micelios. Las secreciones vaginales de pacientes que usualmente se quejan de prurito u otros síntomas que puedan ser sospechosos de micosis. Vamos avanzando a mayor profundidad. El lavado broncoalveolar. En el esputo se pueden encontrar hongos. Y también en algunos abscesos, biopsias de lesiones, entre otras estructuras que abarcaría la mayor parte del organismo. Si se quiere ver de manera un poco más animada, si va a ser el método de toma de muestra de raspado ungueal, en el presente enlace que está acá pueden ustedes ver ese aspecto. El examen directo parte después de la toma de muestras, especialmente en el caso de raspado ungueal. Se utiliza hidróxido de potasio al 10 o 20%, el cual va a disolver las células epidérmicas, evitando que éstas interfieran con la observación del hongo. Más bien el hongo es un poco más resistente a este hidróxido de potasio. La observación se realiza por medio del microscopio hasta un máximo de 40 aumentos. Y se puede observar estas estructuras. Podrían observarse células levaduriformes o también hifas. Y en algunos casos hasta pseudohifas. Acá también se pueden observar las hifas directamente. Si es que el contraste no es muy bueno, también hay una modificación de esta técnica de examen directo. Se le puede agregar azul de Parker. La técnica de azul de Parker tiñe de azul a las hifas, permitiendo un mejor contraste de observación en el método directo. En este enlace se puede observar el examen directo también de mejor manera. El cultivo, por su lado, que permitiría la confirmación y determinación exacta de especie de microorganismo, se realiza en agar micobiótico, que puede seleccionar solamente a hongos patógenos, básicamente dermatofitos, o en agar glucosado de Saburó. Este permite el desarrollo de cualquier hongo, incluso contaminantes. En el micobiótico no se desarrollan contaminantes. Y vamos a tener el crecimiento, en el cual se van a observar macroscópicamente ciertos aspectos, como lo que es la apariencia de la estructura del micelio, el color central, color del borde. En el caso del cual estoy señalando, tiene un centro blanco y un borde lila o morado. Y tiene apariencia filamentosa, puede tener apariencia pulverulenta, apariencia cremosa, entre otros. Y también es bueno considerar el envés, el reverso de la placa. Para esto la placa debería estar sellada con al menos un plástico como el Plastigraf para evitar la salida de esporas que puedan generar reacciones alérgicas. Y se observa que el color posterior no es necesariamente el mismo color anterior. También existen medios para determinación de dermatofitos que van a cambiar de color según su metabolismo, de la misma manera que ocurría con lo que son bacterias.
Entonces vemos un medio negativo que no tiene desarrollo y un medio positivo donde hay desarrollo y hay cambio de color. Después se realiza la observación microscópica. Para la observación microscópica se trabaja con la tinción de azul de lactofenol, que se va a poder observar en la siguiente diapositiva, donde vamos a buscar hifas y además de ello estructuras reproductivas como son los conidióforos, que son característicos de cada especie. Como se ve, Trichophyton tonsurans parecen bates, Microsporus canis tiene una apariencia de botes y así cada uno tiene una determinación específica. En cuestión al cultivo, como se ve, hay una variedad de conformaciones en los cultivos que son importantes para la determinación del microorganismo que está afectando, en este caso, a esta persona. Por el lado de la tinción del azul de lactofenol, el azul de lactofenol es un colorante que trabaja con una tinción simple, pero el azul de lactofenol tiene tres componentes. Tiene ácido láctico, que va a permeabilizar la membrana y la pared de los hongos. El azul de algodón, que es un colorante que tiene mucha afinidad con las hifas. Y el fenol, que va a permitir eliminar a las bacterias de la muestra, permitiendo una mejor observación sin obstrucciones de los hongos a determinar. La tinción trabaja de esta manera. Se coloca una gota de azul de lactofenol en una lámina, en el centro, una lámina portaobjetos. Y simultáneamente o a continuación se puede tomar una muestra del micelio del hongo que se va a trabajar. Para tomar la muestra existen muchas técnicas. Algunos utilizan un asa que está doblada, que se denomina un asa en escuadra, y se corta un trocito con agar y se coloca encima de la lámina y luego se calienta y se derrite el agar. Esa es una forma. Otra forma que muestra aproximadamente el esquema es colocar una cinta adhesiva transparente sobre el mismo agar que contiene el micelio y luego esta misma cinta pegarla y colocarla sobre el azul del lactofenol y directamente realizar la observación. Ambas técnicas tienen sus beneficios y también dependen de la costumbre del manipulador. Para revisar los hongos se tiene que considerar que existen varias categorías. En primer lugar tenemos los hongos contaminantes, aquellos que están presentes usualmente en el aire y que pueden contaminar los cultivos, razón por la cual se tiene esta denominación. Microbiológica y médicamente, la importancia que tienen es que no son precisamente patógenos usuales, son patógenos oportunistas. Cuando una persona está inmunodeprimida, estos hongos que suelen estar contaminando los alimentos, pueden estar presentes en muchas superficies sin generar mayor problema, se convierten en hongos patógenos que pueden generar problemas en una persona inmunodeficiente. En este caso se está mostrando una observación microscópica de 40 aumentos del hongo Penicillium. Como se ve, su estructura corresponde a este esquema. Se tiene una hifa base, que es la estipe. En algunos casos, no en todos, existe rami, o sea, las ramificaciones. Y después, también, como les dije, en algunos casos existe el rámuli, que son subdivisiones. Después vienen las métulas, que son hifas que van a engrosarse, aquí están, y que van a dar origen a las fiálides. Las fiálides en sí son las hifas que van a producir las esporas, que al ser esta estructura un conidio, las esporas adquieren el nombre de conidiosporas. Y acá hay abundante cantidad de conidiosporas y se ven las fiálides cargadas de conidiosporas listas para liberarlas en diferentes etapas de desarrollo. Tiene esta apariencia de escoba o quizás de manito, como podría decirse. Acá tenemos otra especie de Penicillium que tiene menos fiálides, menos métulas. Tiene una apariencia de una mano.
Y en la placa se puede observar un crecimiento verdoso. De hecho, alguna vez han visto Penicillium desarrollando sobre las naranjas. Aspergillus, por su lado, también utiliza conidióforos, pero sus métulas se disponen de manera esférica y las fialides de la misma manera, siendo una estructura similar a lo que sería la flor de la cebolla o la flor del diente de león. En este caso, Aspergillus más bien tiene micelios blanquecinos con puntas negras en algunos casos, como es Aspergillus niger. Rhizopus y Mucor, que son muy similares, son hongos filamentosos bastante grandes dentro del grupo, que tienen apariencia muy similar. El esporangio es de apariencia granular en Rhizopus y en Mucor es de apariencia densa. Actualmente está teniéndose mucha importancia en el caso del hongo de Mucor. Se puede ver acá las diferencias. Esta es una observación a 40 aumentos. Se ve que el hongo no se ve, la fialide base no se ve por completo el esporangióforo. Es mucho más grande. Y el hongo suele desarrollar tanto que suele salir de la placa. En algunos casos suele crecer sobre el arroz o el pan que ha tenido un poco de humedad. Alternaria es un hongo común contaminante de los vegetales. Tiene este tipo de esporangióforo que tiene una apariencia segmentada, que le da el nombre de alternaria. Pasando a los hongos que de todas maneras se considera ya como patógenos, comenzamos con los dermatofitos. Dentro de los dermatofitos hay tres géneros que se consideran: Trichophytum, Epidermophytum y Microsporum. Cada uno con una apariencia distinta. Microsporum aparenta ser botes. Epidermophytum parecen palos o bates. Y Trichophytum también tiene una apariencia similar a Epidermophytum, pero mucho más alargada. Acá se puede ver las características, nuevamente utilizando la imagen vista anteriormente, de Trichophytum rubrum, Microsporum en cuestión a sus aspectos macroscópicos y Epidermophytum. Se puede ver la coloración blanquecina en los tres casos, pero en el posterior y en los bordes también van cambiando los colores. Trichophytum rubrum tiene un posterior rojo. Trichophytum tonsurans tiene como característica que el borde es morado. Mentagraphites es ligeramente verde. Epidermophytum tiene una apariencia semipulverulenta. Ahora, en el caso de las levaduras, hay muchas levaduras que conviven con el ser humano como comensales. De hecho, los géneros Candida, Geotrichum, son muy comunes en el ser humano. Cryptococcus, por su lado, es una levadura completamente patógena. Su presencia no indica una convivencia con el ser humano, sino que es característica de una infección por esta levadura. Existen otras levaduras que también son patógenas. Para la observación de las levaduras se realiza tinción de Gram y el cultivo se realiza en agar de Saburot. Acá en la tinción de Gram se puede observar que las levaduras presentan una forma ovalada bastante más grande que las bacterias. Aquí tenemos un cultivo bacteriano con las levaduras también para que se pueda comparar el tamaño. Otra característica es que las levaduras no tienen todas el mismo tamaño. En el caso de las bacterias, sí, prácticamente todas son iguales. Pero las levaduras hay más grandes y más pequeñas y hay algunas incluso que están en proceso de reproducción o gemación. El manejo es similar al utilizado en lo que son cultivos bacterianos. Como se ve, forman unidades formadoras de colonias, no forman micelios. Candida albicans quizás es la levadura mejor estudiada dentro de las patógenas del ser humano.
pero no es la única que existe dentro del género Cándida que puede infectar al ser humano. Existe Cándida krusei, glabrata, dubliniense, parapsilopsis, auris, entre unos cuantos de los individuos de las especies que podrían estar dentro del ser humano. Y en la mayoría de los casos Candida albicans solamente es un comensal que acompaña al ser humano en sus mucosas. Para poder determinar la presencia de Candida albicans hay muchas pruebas que se realizan. Una de ellas es la formación de clamidosporas, que son estructuras de resistencia que se producen en agares con poca nutrición, como el agar propiamente dicho clamidospora, agar zanahoria, y también la formación de pseudohifas, que son gemas o blastosporas mucho más alargadas, que no se han separado de la célula madre. No son precisamente hifas, son solamente esporas. Y las células de tipo levaduriforme que se pueden observar aquí. Otra técnica que es bastante común para poder determinar la presencia de Candida albicans es el método del tubo germinativo. En este método se puede colocar las muestras, las levaduras, en suero humano o de oveja a 37 grados por un tiempo corto, de 2 a 3 horas. A este tiempo se van a formar tubos germinativos. No son pseudohifas tampoco. Simplemente se van a ver estos alargamientos de las células levaduriformes. Si es que se forma, estamos viendo Candida albicans. Hay muy pocas levaduras capaces de formar esto. La otra similar es Candida dubliniense. Otro método para poder identificarlo es el uso de cromagar. El cromagar es un agar cromogénico que va a cambiar de color según la especie. Como ven, el Candida krusei es de color rosado, albicans de color verdoso y tropicalis se muestra de color azul. O también las técnicas de fermentación de carbohidratos, donde las levaduras son capaces de fermentar ciertos carbohidratos y otros no. En el caso de Candida albicans se puede observar que puede fermentar la glucosa en manera variable, la sacarosa, la galactosa, la silosa, la trealosa y la maltosa, pero no así el dulcitol, ni la celobiosa, ni la rafinosa. Esto va variando según cada especie. En cuestión a prevención, les dejo un video para que puedan observar lo que son los aspectos de prevención de infecciones fúngicas y les dejo una pregunta. ¿Qué medidas de prevención ante las micosis conoce usted o puede sugerir? Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus comentarios. Gracias.